Bien, bienvenidos a la segunda parte de micología clínica. Espero que hayan visto la primera para que podamos comprender los elementos que vamos a mencionar en esta segunda parte. Vamos a hablar sobre algunas de las situaciones que se presentan en cuanto a la fisiopatología de las infecciones por hongos de manera generalizada, y en una clase posterior, en la próxima semana, estaríamos hablando sobre específicamente estas enfermedades, pero esta clase sería la introducción a la misma. Comencemos. Entonces vamos a clasificar a las micosis de las siguientes formas. Vamos a clasificarlas en cuanto a el inicio de la problemática, comenzando desde la parte más externa hacia la parte más interna de nuestro cuerpo. Es así que vamos a tener a las micosis superficiales, a las micosis cutáneas, subcutáneas, a las endémicas o sistémicas y a las oportunistas, que para nosotros van a representar básicamente un tipo especial en cuanto a que vamos a discutir sobre la situación de si son oportunistas o en esencia para algunos, entre comillas, todos los hongos son patógenos en cuanto a relación a que tienen la capacidad, básicamente todos, de generar patología. Hablemos entonces de las primeras, las micosis superficiales. Bueno, estas se encuentran limitadas a las regiones más superficiales de la piel y el cabello. Entonces, cuando hablamos de micosis superficiales se refieren a aquellas infecciones por hongo que se limitan únicamente a la parte más externa de nuestro cuerpo, la piel y el cabello. No son destructivas y la verdad es que su importancia radica principalmente en cuanto a los daños estéticos que producen en la persona. Ya vamos a ver imágenes para que se den cuenta. Un ejemplo de esta micosis superficial es Pityriasis versicolor, que su agente etiológico es el hongo Malassezia furfur. Entonces se caracteriza por alteraciones de la coloración o despigmentación y descamación de la piel. En algunos casos se produce la descamación. Entonces, otro ejemplo es tiña negra. Hace referencia a parches maculares pigmentados de color marrón o negro, localizados principalmente en las palmas. Los podemos ver en estas imágenes. Al lado izquierdo tenemos lesiones hipocrómicas que confluyen, es decir, comienzan individuales, como pueden ver en la parte inferior, pero que poco a poco el hongo se va extendiendo. Es un hongo, Malassezia furfur es un hongo lipofílico, por eso es que afecta a esta región, porque hay contenido de grasa, y entonces de este se alimenta o se aprovecha el hongo, y por eso lo vemos limitado a esta región. Entonces estas lesiones van creciendo, confluyen y pues se van haciendo mucho más grandes. No tienden a generar prurito, aunque sí es posible, y tampoco tienden a generar una gran descamación. Entonces básicamente lo que se observa solo es la mancha, digámoslo así, o la placa hipocrómica en relación al color de la piel. Pues en las personas de piel blanca sí se logran ver de un aspecto un tantito marrón. Al final lo que se observa siempre es la presencia del hongo a través de la formación de alguna manchita. Entonces, como pueden ver, no genera mayor problema más que estético. Igual en el caso de que estábamos mencionando de tiña negra, error de dedo. Entonces, en el caso de tiña negra, lo podemos ver en la palma de las manos o en la planta de los pies, y también se refiere a una placa, en este caso de un color marrón, y es característico de tiña negra. Ok, entre lo que mencionábamos, los hongos que causan las micosis superficiales se encuentran Malassezia furfur, Piedrahia abortae y los del género Trichosporo.
Más adelante vamos a seguir hablando sobre cada uno de estos y los vamos a ir comprendiendo más. Y como les mencioné, en la clase siguiente vamos a desarrollar a profundidad eh, las micosis. Ahorita solo es la introducción. Bueno, entonces la siguiente categoría de las micosis en la forma de clasificación de acuerdo a dónde generan la lesión, partiendo desde lo más externo hasta lo más interno del cuerpo, serían las micosis cutáneas. Ya no se quedan únicamente a nivel del estrato córneo de la piel, sino que ya profundiza en las siguientes capas de la piel. Entonces son infecciones de la capa queratinizada de la piel, el cabello y las uñas. Ya no solo estamos hablando del compromiso de la capa más externa de la piel, el estrato córneo y el cabello, sino que también ya estamos hablando del compromiso, por ejemplo, de las uñas. Y aquí van a entrar en juego otros hongos que vamos a ver. Entonces pueden producir una respuesta del hospedador y hacerse sintomáticas. Lo que quiere decir que no todo el tiempo estrictamente vamos a tener sintomatologías significativas que llamen la atención del paciente. Vamos a tener, por ejemplo, el prurito o la picazón o el escozor en la región. Obviamente estamos hablando de lesiones locales. Más adelante, cuando hablamos de las micosis endémicas o sistémicas, ya estaríamos hablando de micosis o infecciones fúngicas diseminadas que pues ya tienen mayor compromiso. Ahorita estamos hablando sobre lesiones locales. Va a haber descamación, pues obviamente conforme se da la lesión en las células, ya vamos a ver después sobre los mecanismos patogénicos, entonces va a producir pues la liberación de estas células afectadas. Rotura de los cabellos, cuando hablamos de micosis que tienen compromiso a nivel de los cabellos, que pueden tener parasitación intracelular. Bueno, en el caso del cabello estamos hablando de la parasitación dentro del cabello o fuera del cabello o en las dos zonas. Parches anulares en la piel, uñas engrosadas y coloreadas, como en este caso dentro de la micosis cutánea está la onicomicosis. Bueno, hablando sobre las onicomicosis, que bueno, constituye una micosis superficial, estamos hablando de que estas infecciones, por ejemplo, las causadas por dermatofitos, aunque la onicomicosis no puede ser causada únicamente solo por dermatofitos, igual constituye una problemática en primer lugar estética por la apariencia no saludable de la uña. Más sin embargo, pues todas estas lesiones, aunque pues son superficiales, pueden llegar a profundizar, pueden llegar a constituir infecciones más graves conforme evolucionan y con la posibilidad de resultar como infección primaria que dé lugar a otras infecciones secundarias de tipo bacteriano y que entonces complican aún más la situación del paciente. Ahora hay que tener en cuenta que también, pues en términos generales, lo que mencionamos en la clase 1, vamos a considerar que las infecciones micóticas se desarrollan principalmente en aquellos pacientes con algún inmunocompromiso y por ende el sistema inmunológico pues no está facultado al 100% para poder contrarrestar estas infecciones. Por otro lado, aunque si bien es cierto tenemos inmunidad innata en cuanto a la parte externa de nuestro cuerpo, como la presencia del sudor y ciertas sustancias químicas y enzimas que nos ayudan a contrarrestar la colonización por microorganismos patógenos, sin mencionar incluso la microbiota. El asunto es que pues se tiene menos defensa en la parte externa en comparación a las acciones internas que puede llevar a cabo el sistema inmunológico para un patógeno invasivo o interno. Entonces, como que en cierto modo el sistema inmune lleva una desventaja en cuanto a la micosis que se presentan a nivel superficial y cutáneo. La tiña unguial hace referencia a las infecciones de los dedos, de los pies producidos por estos hongos. Como mencionaba, en el caso de las infecciones de las uñas no solo pueden ser causadas por los dermatofitos, sino que también vamos a tener otros hongos como cándida que también pueden producir infecciones en las uñas o infecciones unguiales o también llamadas onicomicosis.
¿Qué es eso? Pues la infección de las uñas, las uñas, porque al final, pues como toda infección, como toda enfermedad producida por un agente microbiano, con la posibilidad obviamente de extenderse a otras estructuras conforme se van contaminando. Entonces la persona, el paciente mismo, se puede contaminar muchas áreas más del cuerpo conforme tiene acceso o toca las áreas ya infectadas y disemina en este caso el hongo. Entonces también tenemos géneros de cándida, tenemos especies de cándida, perdón, y tenemos especies de aspergillus, aparte de los dermatofitos como agentes causales de onicomicosis. Las infecciones de la piel producidas por estos microorganismos se denominan dermatofitos. En términos generales, las infecciones micóticas cutáneas van a ser producidas por este grupo de hongos. Es un grupo de hongos porque está formado por 3 géneros y a su vez pues las diferentes especies que conforman el género. Están hongos del género Trichophyton, del género Epidermophyton y del género Microsporum. Más adelante, como les mencionaba, en la próxima semana, en la próxima clase, estaremos viendo sobre ya el desarrollo de las micosis como tal. Ahorita solo estamos haciendo la presentación general de las micosis y cómo se clasifican. Bueno, las siguientes micosis, siempre viniendo desde la parte más externa del cuerpo hacia la parte profunda, entonces serían las micosis subcutáneas. Es decir, vamos a irnos a esta imagen. Hemos estado hablando, por ejemplo, de las micosis superficiales, las micosis cutáneas, y hemos estado básicamente hablando a nivel de la epidermis. Ahora vamos a hablar sobre las micosis subcutáneas. Quiere decir que ya estaríamos hablando de un compromiso a nivel de la dermis. Las micosis subcutáneas afectan a las capas profundas de la piel, es decir, capa córnea, el músculo y tejido conjuntivo. Producidas por un amplio espectro de hongos diversos y entran en los tejidos más profundos habitualmente por inoculación traumática y permanecen localizados, dando lugar a la forma de abscesos, úlceras o fístulas con drenaje. Estamos hablando de que obviamente, como todo otro microorganismo, para poder tener acceso hacia nosotros, tiene que lograr sobrepasar la barrera de la piel. Y la barrera de la piel se logra sobrepasar a través de una lesión, un corte con algún objeto con filo o puntiagudo, o por ejemplo una espina. En el caso de, vamos a hablar después por ejemplo de un hongo como Sperotrichchenki, que pues puede entrar a través del pinchazo con una espina. Entonces estamos hablando que debe de sobrepasarse pues la barrera de la capa externa de la piel para poder entonces ingresar, y va a producir pues por ejemplo los abscesos, algo parecido a lo que ya vimos con el caso de los streptococos y estafilococos. Entonces se puede producir, y estamos hablando entonces que pues obviamente pues se ha generado una invasión, en este caso del hongo, a estructuras más profundas, y pues estas lesiones pueden acumularse, producir pues obviamente una reacción inmunológica que va a dar lugar a, por ejemplo, la presencia de abscesos o de úlceras. Si estas al final pues terminan drenando hacia la parte externa y se conforma la especie de cráter en la piel. El sistema inmunitario del hospedador reconoce los hongos, lo que da lugar a una destrucción variable de los tejidos y a menudo una hiperplasia. Ahora, esto es ya en cuanto a las acciones o daños que se producen, pero ya no por una acción directa del hongo, sino de manera indirecta, y quien está actuando de manera directa causando el daño es la activación del sistema inmunológico en sí. Las infecciones pueden estar producidas por tanto los mohos o los hongos filamentosos, hialinos o dematiáceos. Ya expliqué en el primer video a qué se refiere esto. Entonces, en cuanto a esto, les presento esta imagen. En este caso ustedes pueden observar el hongo, pues al verlo al microscopio no necesita mayor coloración o tinción,
porque ya el hongo pues produce melanina, produce un pigmento coloreado. En el caso de los hongos hialinos, pues no, si como son hialinos, son translúcidos vistos al microscopio de luz óptica, pues no se pueden lograr observar muy bien. Solo se ven estructuras refringentes. Entonces, para poderlas observar bien hay que utilizar tinciones o coloraciones para poderlas apreciar. Entonces, por ejemplo, dentro de los hongos filamentosos hialinos tenemos a Cremonium y a Fusarium. Dentro de los dematiáceos tenemos Alternaria, Cladosporium y Exophylla. Las micosis subcutáneas tienden a estar localizadas y rara vez se diseminan por vía sistémica, pero no es que no pueda ocurrir, sí puede ocurrir. Ahora volvemos a lo que ya hemos mencionado en las diapositivas anteriores. Estamos ahorita todavía en las capas superficiales de la piel. El hongo todavía no ha logrado invadir, o si hay que reconocer, es una posibilidad que a partir, obviamente, de un sistema inmunológico inmunocompetente, el hongo pueda entrar más la confluencia, por ejemplo, de un traumatismo que le permita invadir más rápidamente estructuras más profundas y de esa manera pues tener más rápido acceso, en este caso, al sistema vascular para poder entonces diseminarse por vía hematógena. Las micosis endémicas o también llamadas sistémicas son infecciones producidas por los patógenos micóticos dimorfos clásicos. Ya he hablado sobre el dimorfismo de los hongos. Ya sabemos que es patógeno y ya sabemos que es una infección micótica. Ahora, ¿quiénes son entonces los agentes causales que predominan en cuanto a las infecciones micóticas sistémicas? Tenemos a Histoplasma capsulatum, Blastocystis dermatitidis, Coccidioides sigmitis, Coccidioides posadaci, Paracoccidioides brasiliensis y Penicillium marnefei. Vamos a hablar de estas en la próxima clase, como ya les había mencionado. Estos hongos tienen dimorfismo térmico, que no es nuevo para nosotros, ya lo habíamos hablado, y se refiere pues a ese cambio morfológico que pueden llevar a cabo los hongos en cuanto a la temperatura, siendo entonces las formas de levadura cuando están a 37 grados, que es la temperatura fisiológica, y la forma de mohos o filamentosos cuando están a temperatura de 25, que es la temperatura ambiente. Pues en los laboratorios se pueden obtener ambas fases si se tienen los medios adecuados y si se tienen las condiciones de temperaturas adecuadas para que se puedan presentar. Y generalmente están confinados a regiones geográficas a las que ocupan nichos ambientales o ecológicos. Por eso, hablando sobre esto, no los vamos a mencionar todos, porque vamos a retomar únicamente aquellos hongos que son endémicos pero que se encuentran en la región de Centroamérica. Las micosis endémicas a menudo se denominan micosis sistémicas, como ya les he mencionado, porque estos microorganismos son patógenos verdaderos, es decir, son patógenos primarios, pues. Porque incluso en pacientes inmunocompetentes ya se ha observado la infección micótica. Entonces, ahí es donde entramos con la discusión de que estos hongos entonces no son exactamente oportunistas como se considera en forma general a los hongos. Las infecciones micóticas en términos generales se comprenden como infecciones oportunistas, pero dentro de los hongos sistémicos se han encontrado algunos hongos que son patógenos primarios. Sin necesidad de que el sistema inmune esté comprometido, pueden producir su infección. Todos estos patógenos producen una infección primaria del pulmón. Esta es una característica importante de mencionar en cuanto a que la mayoría de los hongos que causan infecciones sistémicas, su vía de acceso va a ser pulmón. ¿Por qué? Pues porque el hongo está en el ambiente. Las esporas o sus mecanismos de transmisión están en el aire. Y bueno, obviamente menciono esporas porque estamos hablando de fases filamentosas en donde hay un micelio aéreo que pues tiene que estar liberando alguna estructura de reproducción. Entonces están en el ambiente, nosotros los inhalamos y de esa manera pues se inicia una infección local a nivel del pulmón y desde el cual pues se pueden diseminar hacia el resto del cuerpo y comprometer otras estructuras. Entonces, posterior a la infección local primaria, pues se podría dar
la infección sistémica, partiendo a partir del acceso que pueda tener el hongo desde el pulmón. Entonces surge también el concepto de micosis oportunistas, que es obviamente las que observaríamos únicamente en aquellos pacientes que están inmunocomprometidos. Tienen su propia categoría porque obviamente se han identificado especies que solo causan infección en estos pacientes. Entonces quiere decir que son hongos oportunistas. Estos hongos pueden ser endémicos, es decir, estos hongos pueden ser endógenos, es decir, estos hongos forman parte de la microbiota fúngica normal de la persona, del paciente, y que aprovechándose de la inmunosupresión causan su patología. Entonces tienden a ser, los hongos oportunistas tienden a ser hongos comensales. Tienen una virulencia inherente baja o limitada y producen infección en personas que están delimitadas o inmunodeprimidas, como ya mencionábamos, o porque tienen elementos sintéticos, plásticos, etcétera, adheridos a la piel, y estos son la vía de entrada entonces para el microorganismo. A excepción de, por ejemplo, dos especies del género Cryptococcus que sí aparecen en infecciones oportunistas, también han aparecido, pero que son patógenos primarios. Prácticamente todos los hongos pueden actuar como patógenos oportunistas, lo que ya mencionábamos desde el principio, y la lista pues se hace cada vez más grande en cuanto se van estudiando más y más. Los patógenos micóticos oportunistas más frecuentes son Cándida, Cryptococcus, Aspergillus y Pneumocystis jirovecii, que lo vamos a estar desarrollando en la próxima sesión. Bueno, vamos a hablar sobre un componente solo para conocer, más sin embargo ya expliqué en la clase anterior de que pues en términos generales no se consideran que los hongos produzcan toxinas similares a las de las bacterias. En términos generales expliqué que sí parece, pero todavía esto no está comprobado, que sí produjeran ciertas sustancias porque se han encontrado que están en circulación en grandes cantidades, pero hoy por hoy todavía no se maneja como que los hongos produzcan toxinas, no aquellos que representan importancia médica, pero sí voy a mencionar, para evitar confusiones posteriores, que las micotoxinas sí son toxinas producidas por hongos, pero no hongos de importancia médica, no las producen en nuestro interior aparentemente. Entonces, algunos hongos originan intoxicaciones y lesiones agudas o crónicas, no específicamente como las bacterias, pero pues sí, son metabolismo. Estas sustancias proteicas o azúcares son metabolitos secundarios y sus efectos no dependen de la infección o de la viabilidad del hongo. Esto quiere decir que realmente no son un compuesto que el hongo lo produzca como elemento final, sino que son producidos como sustancias o subproductos o elementos intermedios en las rutas metabólicas llevadas a cabo por el hongo. Algunas setas, estas son setas, estas que tienen ustedes acá, son los hongos que comemos. Algunas setas producen diversas micotoxinas, ¿ya? Como las especies de amanita, y su ingestión origina un cuadro llamado micetismo o envenenamiento por hongo, y por eso es que lo menciono, porque sí podemos llegar a tener acceso a estos, pero estas toxinas se han producido en elementos externos, en el ambiente. No es que el hongo lo ha producido como las esporas que la pueden producir en el interior nuestro. La cocción ejerce poco efecto en la potencia de las toxinas y pueden ocasionar daño grave
o letal en el hígado y los riñones. Otros hongos producen compuestos mutágenos y carcinógenos, es decir, sustancias o elementos químicos que tienen la capacidad de afectar la constitución genética de la célula y de esa manera pues generar células que se diferencian del resto y pues producir entonces un linaje celular diferenciado, dícese de otra manera un cáncer, que son extraordinariamente tóxicos para los animales en experimentación. Esto se ha descubierto en cuanto a laboratorio de una forma in vitro. Sobre estas experimentaciones, pues uno de los más potentes es la aflatoxina, elaborada por Aspergillus flavus y hongos similares. Entonces estamos hablando de que dentro del género Aspergillus, que sí es para nosotros un patógeno, se encuentran algunas especies que producen aflatoxinas. Ahora, en cuanto a esta aflatoxina, solo se encuentra presente en, por ejemplo, cacahuate, maíz, granos y otros alimentos. Entonces realmente estas micotoxinas se producen en el medio. Ahora, si nosotros tenemos contacto con estos alimentos que están contaminados con la toxina, es que nosotros podemos llegar a producir un micetismo. En cuanto a la farmacoterapia, y que la farmacoterapia en este punto, como lo mencioné también en la clase introductoria, se vuelve un poquito más difícil a diferencia de las bacterias, porque pues somos células eucariotas como ellos. Entonces sus rutas metabólicas y algunos elementos estructurales de la célula son semejantes a los nuestros, de manera de que al generar un antimicrobiano, el efecto podría generar daño a nuestras propias células. Entonces, es posible utilizar un número escaso, aunque cada vez mayor, conforme se van investigando y se van produciendo unos más en el mercado, de antimicrobianos para combatir las micosis. Pero a diferencia, por ejemplo, de las bacterias, la disposición de antimicóticos es menor en el mercado. Muchos tienen una o más limitaciones, y esto es importante, como los efectos secundarios profundos que pueden generar. Espectro antimicótico escaso, no tienen un mayor efecto, aunque sí hay obviamente algunos antimicóticos de amplio espectro, pero son menores. Poca penetración en algunos tejidos y mutaciones de los hongos que los hacen resistentes por selección biológica, que eso es parte de la adaptación biológica. Ahora, el asunto es que estos antimicóticos pues no es raro, porque también los antibióticos pues tienden a tener algunos de estas toxicidades. Pueden ser nefrotóxicos o pueden ser hepatotóxicos también. Sobre la patogenia de las infecciones micóticas. Bueno, ya hemos hablado sobre esto, ya con esto lo recalcamos para ir finalizando. La mayor parte de los hongos son oportunistas, ya vimos las pequeñas excepciones, que pueden ser patógenos primarios, lo que quiere decir que el sistema inmune puede ser competente y aún así producirse la infección micótica. La patogenia por hongos es similar al de las bacterias en cuanto a ciertas partes, en cuanto a la infección, invasión, adhesión y la respuesta inmune que se generaría. Las levaduras endógenas pueden invadir estructuras más profundas, lo que ya habíamos hablado, de participar en una infección oportunista a partir de hongos comensales que tienen acceso a estructuras más profundas y entonces poder generar una infección ya, por ejemplo, sistémica. Las condiciones presentes en el medio ambiente, las conidillas presentes en el medio ambiente son las que se inhalan, y había hablado sobre esto, de que principalmente las infecciones endémicas pues comienzan a partir de la inhalación de las esporas presentes en el aire, se alojan a nivel del pulmón, y por eso es que todas las infecciones oportunistas, bueno, la mayoría inician a partir de una infección pulmonar que desde ahí se disemina para producir la micosis
endémica o sistémica. Ahora, también se pueden inyectar, y esto tiene que ver con hacer procedimientos de antisepsia y asepsia no tan adecuados o no bien realizados, que favorezcan entonces la penetración, por ejemplo, por vía intradérmica o por vía parenteral, a realizar algunos procedimientos como por ejemplo la extracción de sangre. Y también pues recordemos que en este caso la pared de los hongos es un tanto más resistente que la pared bacteriana, por eso también la necesidad de hacer bien el procedimiento y tener, por ejemplo, el elemento antiséptico que estemos utilizando en su correcto almacenaje, concentración, etcétera, para que este funcione de la mejor manera. Esta es la representación en donde tenemos, por ejemplo, un hongo X. Vemos en este caso el esporangióforo y vemos aquí las conillas. Entonces lo que pasa típico en un micelio aéreo, pues que las conillas o esporas se van a liberar para que precisamente se pueda dispensar en el aire y pues el hongo tenga la capacidad de poder diseminarse y sobrevivir en el medio ambiente. Entonces una persona cualquiera tiene acceso a ellas a través de la inhalación y pueden ver ahí cómo alojándose en el pulmón, generando una infección primaria local, puede entonces las esporas del hongo, ahora en forma de, quiero aclarar, la forma de levadura, ya no las esporas en forma micelial, de que vienen de una estructura micelial, sino que ya en este caso el hongo sufre la transformación porque ya estamos a 37 grados y entonces pues se producen las levaduras, la forma levaduriforme del hongo. Entonces, y aparte, estas son las que se van a diseminar, ¿ok? Y pueden ya entonces afectar a otras estructuras. Ahora, puede también hacerse una infección micótica local a partir de ciertos elementos externos, como por ejemplo el pinchazo, con alguna estructura vegetativa que genere espinas, o incluso, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, levaduras presentes a nivel intestinal que tengan acceso, por ejemplo, a la cavidad vaginal y entonces que se produzca una vaginitis. Sobre los mecanismos patogénicos de los hongos, no difieren mucho en cuanto a las bacterias y espero que entonces para nosotros va a resultar más fácil porque ya lo hemos hablado. Por ejemplo, la adherencia. Varias especies micóticas, en particular las levaduras, son capaces de colonizar las superficies mucosas del tubo digestivo y aparato reproductor femenino, como veíamos en la gráfica anterior. Las levaduras pues tienen esta capacidad de poder interactuar con las moléculas presentes en el exterior de la membrana celular de nosotros, del huésped. Entonces pueden generar este mecanismo, como lo hacen también las bacterias, de adherirse a la superficie celular para iniciar su proceso patogénico. Tienen capacidad de adherirse a las células epiteliales bucales o vaginales, se asocian con la colonización y obviamente la virulencia. Y es más, se habla incluso sobre algunas especies del complejo de Cándida que son capaces hasta de formar biofilm. Y ya hemos hablado sobre el biofilm, entonces es un factor de virulencia entonces. Y obviamente permite la colonización e invasión del microorganismo y su subsistencia en nosotros. Entre el género de Cándida, las especies que se adhieren mejor a las células epiteliales son las que se aíslan con mayor frecuencia en los casos de infección clínica, tomando en cuenta que Cándida es un hongo comensal para nosotros, lo que quiere decir que al identificarlo en infecciones clínicas estamos hablando de que algunas especies dentro del complejo, y por eso se le llama complejo de Cándida, porque hay muchas especies y dentro de estas especies también hay variaciones. Entonces obviamente genéticamente es en esencia el mismo organismo, pero con ciertas variaciones genotípicas y fenotípicas, porque los hacen más o menos patógenos. Ya espero que a este nivel se comprenda eso.
Necesaria una adhesina de superficie y un receptor en las células epiteliales para que se pueda dar entonces esta interacción entre las moléculas, como una especie de ligando y receptor que permite entonces la adherencia o fijación entre el hongo y nuestra célula huésped. Candida albicans se ha implicado, por ejemplo, en cuanto a esta capacidad de tener un ligando que se une a un receptor celular a las manoproteínas, que si se recuerdan en las imágenes que hemos visto anteriormente, se refieren a proteínas estructurales de la pared celular en la parte externa de la misma. Componentes que se extienden desde la pared celular, como ejemplo las adhesinas y la fibronectina, que también ya la hemos visto en el caso de las infecciones bacterianas. Se han identificado unos cuantos mediadores de fijación para otros hongos, por lo común las manoproteínas de superficie. Entonces, al parecer, estas son las principales responsables en cuanto al factor de patogenicidad o virulencia de los hongos, en cuanto a su capacidad de adherencia a nuestras células. Otro mecanismo patogénico, invasión. Atravesar una barrera superficial, piel, mucosa o epitelio respiratorio es el paso más importante para que un patógeno pueda tener éxito. Ya saben, tiene que poder atravesar nuestra primera línea de defensa, que es nuestra piel. Algunos hongos se introducen a través de zonas de pérdida de la continuidad, como por ejemplo en el caso de Sporotrichenki, que ya lo había mencionado, es por una lesión de tipo punción, en donde teniendo contacto con un elemento vegetativo que tiene espina, si el hongo se encontrase en esta estructura, al introducirse la espina se introduce entonces también el hongo y puede causar una infección un poco más profunda. Los hongos que infectan el pulmón deben producir conidias lo suficientemente pequeñas para que superen las defensas de las vías respiratorias superiores, y eso es lo que pasa con algunos hongos que son patógenos primarios, que tienen esta capacidad. Sus conidias son tan pequeñas que logran atravesar fácilmente hasta la parte de los alveolos. Entonces tienen la capacidad de producir su infección precisamente por esto, porque son demasiado pequeñas sus estructuras y logran invadir fácilmente. Entonces en sí, esta característica misma es la que los hace patógenos primarios. Las artroconidias de coccidioides ignitis pueden permanecer suspendidas en el aire por un tiempo considerable y pueden alcanzar los bronquiolos terminales para iniciar con la coccidioidomicosis pulmonar. Los hongos dimórficos del medio ambiente sufren una modificación metabólica, que esto también es parte de su capacidad de invasión, porque entran en una forma y se transforman a otra. Entonces eso es una forma también de evadir la acción del sistema inmunológico. La invasión directamente a través de las mucosas por la levadura endógena de Candida albicans, por ejemplo, produce cambios morfológicos y con la formación de hifas. Es capaz de penetrar y de diseminarse. También parte de la característica de invasión de parte de los hongos se asocian con el borde de avance de Candida albicans en forma de hifas de Candida y con las formas invasoras de muchos hongos dimórficos y otros patógenos de lo que estábamos hablando. Cuando hacen esta transformación de una forma de hifa o de moho hacia la fase levaduriforme o la forma de levadura, entonces también no solo hay un cambio morfológico, sino que también hay un cambio bioquímico, en el que entonces, por ejemplo, se inicia la producción de enzimas que le van a facilitar entonces generar la invasión, la infección en el cuerpo, ¿ya? Producen, por ejemplo, sustancias como las proteasas, que son enzimas capaces de degradar o escindir las proteínas, incluyendo en este caso a las inmunoglobulinas. Las elastasas también que facilitan esa capacidad de
invasión de destrucción para poder avanzar en el caso de los hongos entre las células. Sobre las lesiones, ya para finalizar, ninguno de los productos extracelulares de los hongos oportunistas o patógenos dimórficos ha mostrado lesionar al hospedador directamente durante la infección en una forma similar a la que se observa en el caso de las toxinas bacterianas, sino más bien que esto pareciera ser parte de la acción del sistema inmunológico. La presencia de necrosis e infarto en los tejidos de pacientes con invasión por hongos, como el caso de Aspergillus, sugiere un efecto tóxico, pero todavía se carece de evidencia directa, como ya lo habíamos mencionado, sobre esta capacidad de producir o no toxinas cuando están en el interior de nosotros y están en su fase de levadura, no en fase de hongo mohoso o de hongo filamentoso. Varios hongos producen exotoxinas, ya las hablamos, son las micotoxinas, pero estas se liberan en el medio y no se presentan o no se han observado que se produzcan in vivo, o sea, cuando están adentro de nuestro cuerpo. Los componentes estructurales de la célula no causan efectos similares a los de las endotoxinas de las bacterias gram negativas, aunque se sabe que el manano circula ampliamente en el cuerpo, o sea, este azúcar presente en la pared celular fúngica se ha evidenciado que circula en grandes cantidades en el cuerpo. Entonces podría ser, pero no se sabe a ciencia cierta. Se ha demostrado que los productos circulantes de Cryptococcus neoformans causan regulación descendente de las funciones inmunitarias, es decir, al parecer Cryptococcus neoformans tiene la capacidad de poder disminuir la acción del sistema inmunológico, pero todavía no se sabe mayor cosa al respecto. Las lesiones causadas por infecciones micóticas parece deberse principalmente a los aspectos destructivos de la respuesta de hipersensibilidad de tipo tardío o hipersensibilidad tipo 4. Ya vamos a ver un video para que podamos entenderla mejor. Como consecuencia de la incapacidad del sistema inmunitario para eliminar el hongo. En este sentido, las infecciones micóticas se comportan como la tuberculosis más que cualquier otra enfermedad, es decir, estamos hablando frente a infecciones en donde el sistema inmunológico tiene una respuesta efectiva tardía y que al principio pareciera que el sistema inmunológico no hace mayor cosa, o también pareciera ser como una especie de reacción de hipersensibilidad en donde pues al principio solo hay un contacto con este caso, con el alergeno, que en este caso sería el microorganismo y sus antígenos, y hasta en posteriores eventos de contacto simultáneo es hasta donde se produce pues una reacción contra el alérgeno, en este caso contra los antígenos del microorganismo. Veamos un video sobre cómo funciona esto de la hipersensibilidad tipo 4. Bien. Aquí lo que tenemos pues típicamente es una célula, en este caso pues un linfocito T. El linfocito T, en este caso TH1 o células ayudadoras o helpers, pues necesita que una célula presentadora de antígeno profesional, como por ejemplo un macrófago, le presente un antígeno. Bueno, en este caso, con la exposición a un hongo que se encuentra en el ambiente a partir de, por ejemplo, un pinchazo con un elemento vegetativo que tenga espinas, entra el elemento, funciona como un apteno, el macrófago pues lo fagocita, lo procesa y lo expresa o lo presenta a través de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. El linfocito T lo recibe y entonces el linfocito lo que hace es pues liberar, aparte de quimiosinas o citocinas,
pues también dividirse. Entonces, ahora, en el sentido de por qué es hipersensibilidad tipo 4 es porque hasta en eventos sucesivos en donde se vuelve a tener contacto con, en este caso, el alergeno, es que entonces el linfocito T ya sensibilizado contra esta molécula es que produce una reacción. Entonces es hasta entonces donde el linfocito TH1 ¿sí? Ya en sucesivos eventos en donde tuvo contacto con el elemento, es que genera ya una reacción inmunológica con la liberación de las, en este caso, interleucinas. ¿ya? Entonces vemos que es una reacción que se produce hasta en eventos posteriores de contacto con en este caso, el hongo. Bueno, hemos finalizado con la parte 2 de la clase de micología clínica que teníamos asignada para esta semana y la próxima semana nos encontraríamos nuevamente, pero ahora platicando acerca de algunas de las micosis con la clasificación que ya dimos hoy para poder comprenderlas aún más. Cualquier duda o consulta, ya saben dónde contactarme. Hasta la próxima.